mayormente escritos en castellano. Docentes de guaraní critican la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias y aseguran que se viola la ley de lenguas. Vean este informe. Los especialistas en lengua guaraní criticaron el error que cometieron las autoridades del Ministerio de Educación en la confección de los libros en este idioma. Los libros de textos, contrariamente a lo que indica la ley de lenguas, debe estar 50% en español y 50% en guaraní. Sin embargo, se percataron que se encuentran un 85% en castellano y solo el 15% en guaraní. Nosotros en realidad no tenemos conocimiento exacto de cuáles hayan sido los motivos. Sin embargo, ya el año pasado el viceministro de Educación decía que en Paraguay solamente un 3% de la población habla guaraní. Y nosotros en su momento le habíamos encarado y le habíamos señalado que eso no era cierto. Sin embargo, hoy nos encontramos con estas circunstancias tan difíciles de digerir porque afecta a la lengua guaraní. Después de un proceso de tantos años de trabajar para que el guaraní se posesione, se fortalezca, esto es como una especie de golpe bajo que se le está dando a la lengua guaraní. Los expertos esperan que los libros de guaraní sean retirados y vueltos a confeccionar, ya que se viola la ley e inclusive la Constitución Nacional.